Les quiero platicar un poco de bueno, antes de dar paso a la siguiente entrevista, les quiero platicar y darles contexto de algo que pasó en la Universidad de Sonora con esta protesta de estudiantes que pedían o están solicitando expulsar a un compañero. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver, les voy a platicar. Resulta que son estudiantes de la licenciatura en psicología. Se manifestaron frente a rectoría, exigieron la expulsión inmediata de un estudiante de tercer semestre, afirman que este estudiante los ha acosado, que les ha violentado verbalmente desde el inicio de clases, que han denunciado ya el asunto, que esta persona, este joven en cuestión, tiene problemas psiquiátricos, que no lleva adecuadamente su tratamiento. Y entonces dicen el resto de los estudiantes que sí les ha estado pues amenazando por mensajes en persona, que ha llegado a comentar incluso que sería increíble quemar, por ejemplo, su salón. Entonces la gente, pues los demás estudiantes han manifestado su temor en ese tema. Pero a mí me llama la atención que dicen es que es una persona que debería de tener un tratamiento y entonces no se está tratando adecuadamente. Bueno, el caso es que esto es el contexto para poder platicar con Adrián Chávez Cuevas, psicólogo clínico, con quien vamos a platicar sobre cómo atender estas conductas, sobre todo en las escuelas, en los entornos escolares, ya que estamos en este contexto del regreso a clases. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nidia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la llamada. Yo le estaba platicando al auditorio un poco el contexto de este tema en la Universidad de Sonora, concretamente en la licenciatura de psicología. Los entornos educativos escolares siempre son muy complejos porque no solamente se trata de un espacio en donde están docentes, estudiantes, intervienen muchos factores, y cada persona o cada cabeza es un mundo, ¿no? Claro que sí. Mira, en todos los contextos educativos y en todos los niveles educativos pasan estas cosas. A mí en consulta privada me llegan casos de estos donde los papás me llevan a sus hijos o hijas como producto de estas dinámicas, digamos, tan complejas en las instituciones. Quisiera primero como el ámbito general de esto es que todos somos responsables de lo que ocurre en un centro educativo o en un centro de trabajo. Háblese una escuela o háblese un trabajo, una empresa, una institución, ¿verdad? Uh-huh. Todos somos responsables y hay jerarquías que tenemos que delinear muy bien porque todos vamos a participar en una situación como esta, ¿verdad? En donde una persona tiene un problema con un jefe, en donde una persona tiene un problema con un maestro, entre alumnos o con alguien fuera de, ahí afuera de la institución. En fin, la salud mental es multifactorial y todos participamos en que todo esté bien o que algo esté mal. Ujú. Ok, la salud mental es multifactorial, nos dice aquí, entonces todas las personas participamos y empezando por ahí, habría entonces que señalar, que ahora en un contexto donde se habla cada vez más de la salud mental, si de pronto vemos actitudes o conductas diferentes, ¿qué podríamos hacer? Porque le voy a poner un ejemplo. Aquí en este caso particular, pongo el ejemplo de lo que ocurrió en la Universidad de Sonora. Los estudiantes, los compañeros o las compañeras refieren que hubo crisis, ¿no? Durante la primera semana de clases, que había un ejercicio de visualización sobre cómo se veían en un futuro. Digo, en las instituciones, en las universidades es normal, llevar a cabo debates o conversaciones y demás. Entonces el estudiante en cuestión empezó en una crisis, decía es que no voy a llegar al 2030, estoy mal, no tengo pareja, no tengo nada, se empezó a poner nervioso y violento. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? Eh, Mira, en general también voy a plantear como qué pasa cuando la salud mental falla. Ok. Es como cuando se le rompe una cuerda a una guitarra. La cuerda se rompió, pero toda la guitarra suena mal. Bien, en ese sentido, todos debemos hacernos responsables de una partecita de esta situación. Si bien la persona puede tener más responsabilidad, por ejemplo, en tomarse su tratamiento, sin embargo, hay que evaluar la situación si la persona puede hacerlo por sí misma. Algunos de mis pacientes, yo les digo, no puedes hacerte cargo de tu tratamiento, de tus pastillas, por ejemplo,
no pueden estar bajo tu resguardo en tu habitación. Las pastillas las va a tener que tener un tercero, un hermano, una hermana, o papá o mamá, y quién va a hacer que frente a ti te dé la pastilla, te la tomes y se asegure que estás tomándote tu tratamiento a tiempo y forma. Esa es la Ok. responsabilidad de la persona. Alrededor, como vimos en este y otros muchos casos, el contexto puede ayudar o en este caso puede no ayudar. ¿Por qué? Porque se genera todo voy a utilizar la palabra bullying, digamos, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque están contra la persona, en lugar de que como institución generemos condiciones para que esto cambie, mejore y tome el rumbo que debe tener. ¿Cuál es el contexto clínico? Número 1, reevaluar la situación de la persona. ¿Cuál es su afectación? ¿Cuál es su diagnóstico? Y los múltiples, porque debe ser múltiple, un tratamiento integral de la situación. La terapia psicológica, la terapia psiquiátrica, el uso de los medicamentos y muy importante, otras terapias complementarias. En este caso, como en muchos casos yo las recomiendo, la terapia familiar. ¿Por qué? Porque a veces el papá, la mamá, el tío, la abuela, el abuelo, alguien no está aceptando la condición de la persona, alguien no está aceptando la situación de quien está batallando con un diagnóstico o con una condición de vida, a veces vivir con autismo, a veces una identidad de género, a veces una bipolaridad, a veces un lo que sea, genera también un rechazo o una discriminación desde la misma familia. Ujú. Ok, esto es importante, rechazo y discriminación desde la familia al no aceptar la condición de la persona. Y otro punto es que está usted hablando, Adrián, de bullying, o sea, también de rechazo en la escuela. Esta manifestación, por ejemplo, que hicieron alumnos, incluso hasta maestros, porque me llamó mucho la atención también esto, ¿sería un ejemplo de bullying o rechazo hacia este joven? Mira, hay una línea muy delgada entre el rechazo y autoprotegerse. Yo Ok. creo que yo me puedo autoproteger no asistiendo a mi centro de trabajo si veo peligro o amenaza a mi integridad y notifico a quien tenga que notificar diciéndole yo me voy a resguardar porque yo no quiero exponerme. La línea se cruza a la parte de rechazo o discriminación cuando yo voy y me planto a un lugar frente a una autoridad a decirle quiero que saquen de aquí a esta persona. Siento Ujú. que esas son las líneas muy delgadas entre autoprotegerme de algo que considero peligroso, que es muy válido, pero Ujú. cruzo la línea de transgredir el derecho de otro cuando pido la expulsión, cuando también las autoridades tienen una función de verificar todo esto que acabamos de hablar con la persona, hablar con la familia, hablar con incluso profesores, personas que pueden ayudar a mejorar la situación. Ujú. Y que a lo mejor esto ha faltado. Bueno, no lo sé, no me atrevería tampoco a decir, porque sé que la Universidad de Sonora tiene, por ejemplo, y muchas instituciones ya también cuentan con especialistas, un psicólogo, psicólogas, orientadores, etcétera. Quizá aquí habría que hacer ajustes, Adrián, no sé, desde su punto de vista y su experiencia en el protocolo a seguir en estas situaciones. O qué podría mejorarse? Sí, lo que yo he visto como te digo, en múltiples Ajá. instituciones de varios niveles, secundarias, preparatorias, es esta ausencia de estos protocolos tan finos, digamos, en el proceder de cada figura que va a estar involucrada. Esa es una. La otra es el enlace que tiene la institución con los servicios de salud, que ahí también tenemos un gran problema porque al menos salud pública, la Secretaría de Salud tiene son muy pocos los recursos para toda la población, de tal manera que cuando suceden estas cosas es muy tardado y la atención urgente pues no se da siempre como se debe dar. Entonces carecemos de un servicio de salud mental específicamente que atienda estas situaciones de manera rápida, expedita y que las instituciones educativas
tengan el enlace rápido, no tengamos que andar buscando favores con alguien que conocemos. ¿Cuáles serían esos problemas de salud mental más comunes que se están presentando más en la actualidad, que usted quizá los ve día a día en consulta y que pudiéramos tenerlo ahí, es importante que la gente lo sepa para que los tengamos ahí como referentes? Tenemos, es una muy buena pregunta, buen punto. Tenemos en el puntero de los problemas la ansiedad y la depresión, pero van acompañados de ciertas conductas como agresividad, sea hacia otras personas o hacia la persona misma, ¿no? Autolesionarte de alguna forma. Esos serían los mayores problemas que tenemos actualmente, la ansiedad y la depresión, y lo que puede conllevar estos problemas para la persona y para los sistemas en donde convive. En este caso, instituciones educativas. Dentro de la familia tenemos grandes problemas como resultados de estos procesos de una persona con ansiedad y depresión. Y en ambientes laborales también se están reportando problemas. Ok, también esto es importante. ¿En qué edades, más o menos en qué edades ustedes notan que se presentan más? Pues mira, esto ya no diferencia edades. Okay. Lo que sí, cada vez está bajando más la edad en la que se están presentando estos problemas, adolescentes y ahora niños con problemas de ansiedad y de depresión, igual resultado de estos procesos de problemas de pareja, de bullying en la escuela, etcétera. Y va a generar más consecuencias cuando estos niños y adolescentes, en un intento de querer aliviar la situación o el síntoma, pues terminen consumiendo alguna sustancia ya en su adolescencia, ¿no? O entre los 10 y los 12 años, que ahora es más o menos la edad del primer consumo de alguna sustancia. Entonces se vuelve una bola de nieve donde se van agregando múltiples problemas originados por ambientes pues hostiles, difíciles en la familia, en la escuela y en general en la sociedad. Muy bien. Ahora, un último comentario, Adrián, una recomendación que usted le haría, si estamos en un centro de trabajo, si estamos en una escuela, si nos toca ser compañeros o compañeras de trabajo o de clases de una persona que presente algún tipo de problema de salud mental, ¿qué podemos hacer? Primero, ser empáticos. Lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos y tratar de ayudar. Yo entiendo que a veces tenemos miedo o temor de acercarnos a personas que están teniendo a lo mejor algún tipo de crisis. Podemos verificar a lo mejor si no hay un objeto con el que podamos a lo mejor tener algún problema, de golpearse, lo que sea, pero no tener miedo de que si hay una persona en crisis, poder estar ahí con ella, nunca decir cálmate porque no funciona, pero sí acompañar y que nos hable un poquito de la situación por la que está sucediendo. Las crisis son solo eso, ¿no? Pero pueden escalar si no las atendemos de la manera adecuada. Así que, pues lo primero es tener empatía, acercarnos, acompañar a la persona al lugar y con las personas que puedan hacerse cargo en la misma institución, o llamar a los servicios de salud, llamar a la ambulancia si fuera necesario, a seguridad en el ambiente en el que estemos, para que se hagan cargo de acompañar. Nunca es someter, no actuar como policía, ni actuar de esa forma. Es acompañar a la persona para que esté seguro y que resulte bien, no solamente para él, sino para todo el entorno. Ok, muy bien, muy interesante esta charla, muy interesante. Yo me quedo con esta parte y esta reflexión, Adrián, que nos deja que nos dice usted, es que es una línea muy delgada entre la autoprotección y el rechazo, y entonces hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Muchísimas gracias, Adrián, por compartir estos puntos tan importantes con nuestra audiencia. ¿Cómo lo buscamos en redes sociales? ¿Cómo nos podemos comunicar si consideramos que necesitamos una atención? Muchas gracias por la invitación, Miriam. Mi teléfono es 6623-473480. Con gusto puedo responder cualquier duda.
Muchísimas gracias. Saludos a Adrián Chávez Cuevas, psicólogo clínico, que nos abre el panorama. El contexto es un caso que ocurrió en la Universidad de Sonora, pero algo muy importante que nos decía Adrián es que hay muchos. Es uno de tantas situaciones y casos que en el día a día se presentan, y que tenemos entonces que saber cómo actuar y qué hacer. Lo primero es ser empáticos, y tener mucho cuidado entre esta situación de autoprotegernos y rechazar al otro, porque el otro lo que necesita probablemente es de nuestra ayuda.